Hay momentos en los que el movimiento de un solo activo militar, en un solo teatro regional, dice más que cientos de discursos diplomáticos. Momentos en los que no se dispara un solo misil, pero el mensaje es recibido con claridad en todas las capitales relevantes. El Mar Negro vuelve a ser hoy uno de esos escenarios, y el movimiento naval que acaba de producirse no es rutinario, ni defensivo, ni aislado. Es una señal deliberada, un recordatorio de poder, y sobre todo, una advertencia cuidadosamente calibrada. Durante meses, incluso años, el Mar Negro ha sido presentado como un espacio parcialmente contenido, un frente congelado en términos navales, un teatro donde los riesgos estaban, en teoría, controlados por líneas implícitas que ninguna de las partes quería cruzar abiertamente. Esa era la suposición dominante. La idea de que Moscú, a pesar de su retórica, estaba dispuesto a aceptar ciertas limitaciones operativas para evitar una escalada directa con la OTAN. Hoy, esa suposición empieza a mostrar grietas profundas. Para entender por qué este movimiento naval es significativo, hay que empezar por lo que el mundo creía hasta ahora. Se asumía que la flota rusa del Mar Negro había sido degradada, contenida, incluso neutralizada en su capacidad de proyección. Se hablaba de vulnerabilidad, de repliegue, de una postura esencialmente defensiva. La narrativa dominante sostenía que Rusia había perdido iniciativa estratégica en este espacio marítimo clave, que sus movimientos estaban condicionados por el riesgo de represalias, por limitaciones tecnológicas y por la presión internacional. Esa narrativa ofrecía una sensación de control, una ilusión de estabilidad. La idea de que, aunque el conflicto seguía activo, existían reglas no escritas que todos respetaban. El Mar Negro, bajo esta lógica, era un tablero vigilado, no un detonante. Pero las recientes maniobras navales rusas, y es importante subrayar que hablamos de maniobras deliberadas, visibles y comunicadas, desafían directamente esa percepción. Lo que ha ocurrido, según los informes disponibles y las observaciones de fuentes abiertas, es un reposicionamiento significativo de activos navales rusos en el Mar Negro. No se trata simplemente de patrullas de rutina ni de ejercicios técnicos internos. Se trata de movimientos coordinados que incluyen buques de combate, plataformas de apoyo y potencialmente capacidades de disuasión estratégica. Moscú no ha intentado ocultarlo. Al contrario, el mensaje parece diseñado para ser visto, interpretado y analizado. Lo que puede confirmarse es que estos movimientos coinciden con un contexto de tensión acumulada. El Mar Negro no es solo una vía marítima, es un nodo estratégico que conecta intereses rusos, ucranianos, turcos y occidentales. Es una frontera líquida donde se cruzan rutas comerciales, líneas energéticas y proyecciones de poder militar. Cada desplazamiento relevante en esta zona tiene un significado que va mucho más allá del plano táctico. En este caso, el mensaje parece inequívoco. Rusia quiere demostrar que conserva capacidad de acción, iniciativa y control escalatorio en un espacio que considera vital para su seguridad nacional. El Kremlin no está reaccionando de forma improvisada. Está actuando de manera calculada, buscando reconfigurar la percepción de riesgo de sus adversarios y socios por igual. El impacto de este movimiento no reside únicamente en los barcos involucrados o en sus sistemas de armas. Reside en el plano psicológico, en la percepción de credibilidad, en la capacidad de Moscú para decir, sin palabras, que las reglas implícitas pueden cambiar si así lo decide. En geopolítica, la percepción de poder es casi tan importante como el poder mismo, y Vladimir Putin lo sabe. Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza una narrativa clave del Kremlin. Rusia no está acorralada, no está paralizada, no está actuando desde una posición de debilidad estructural. Al contrario, busca proyectar una imagen de control y determinación. Una imagen que tiene como destinatarios múltiples audiencias: Kiev,
Bruselas, Washington, pero también actores regionales que observan atentamente el equilibrio de fuerzas. Psicológicamente, el mensaje es doble. Para los adversarios, introduce incertidumbre, obliga a recalcular, a preguntarse qué otras líneas pueden estar dispuestas a cruzar las autoridades rusas si consideran que sus intereses están en juego. Para los aliados y socios de Moscú, refuerza la idea de que Rusia sigue siendo un actor capaz de desafiar el statu quo impuesto por Occidente. Pero ningún movimiento de este tipo ocurre en el vacío. Cada acción genera una reacción. Y es aquí donde entra en juego la lógica de la escalada. Cuando una potencia demuestra capacidad y voluntad de actuar en un espacio disputado, fuerza a los demás a responder, aunque solo sea a nivel simbólico o preventivo. La inacción también comunica debilidad, y en un entorno de alta tensión estratégica, la percepción de debilidad puede ser peligrosa. Este tipo de maniobras aumentan la presión sobre los centros de decisión occidentales. Responder con mayor presencia naval, reforzar la vigilancia y el reconocimiento, enviar señales propias de disuasión. Cada opción tiene costos. Cada decisión puede ser interpretada como provocación o como contención. El margen de error se reduce. La escalada no siempre se produce por una decisión consciente de ir a la guerra. A menudo es el resultado de una cadena de acciones y reacciones, cada una aparentemente racional, que en conjunto empujan el sistema hacia un punto de no retorno. El Mar Negro es especialmente vulnerable a este tipo de dinámica. Es un espacio relativamente cerrado, con múltiples actores armados, donde los incidentes pueden escalar rápidamente. A nivel internacional, las repercusiones de este movimiento se sienten de manera desigual. Para Estados Unidos, el Mar Negro representa un teatro secundario, pero simbólicamente importante. Washington no tiene una presencia naval permanente comparable a la de Rusia, pero observa cada movimiento como un indicador de las intenciones estratégicas del Kremlin. La administración estadounidense se enfrenta al dilema clásico: mostrar firmeza sin provocar una confrontación directa. Para Europa, y en particular para los países de la OTAN con acceso o proximidad al Mar Negro, la situación es aún más delicada. Rumanía, Bulgaria y Turquía observan con preocupación cualquier cambio en el equilibrio naval. Turquía, en particular, ocupa una posición única como guardián de los estrechos y como actor que intenta mantener un delicado equilibrio entre sus compromisos con la OTAN y su relación con Moscú. Cada señal de fuerza rusa complica ese equilibrio. Rusia, por su parte, parece apostar por una estrategia de ambigüedad controlada. No cruza abiertamente líneas que desencadenarían una respuesta automática, pero se acerca lo suficiente como para recordar que esas líneas existen porque Rusia las reconoce, no porque las acepte pasivamente. Es una forma de diplomacia coercitiva, donde el movimiento físico sustituye al comunicado oficial. Otros actores también toman nota. China observa atentamente cómo Rusia gestiona la presión occidental y cómo utiliza la demostración militar para reforzar su posición negociadora. Irán ve en estos movimientos un ejemplo de cómo desafiar un orden percibido como hostil, sin provocar una guerra abierta. El Mar Negro, aunque regional, se convierte así en un laboratorio de dinámicas globales. Sin embargo, el elemento más inquietante de esta situación no es lo que ya ha ocurrido, sino lo que podría ocurrir. El riesgo y la incertidumbre son ahora más altos que hace unas semanas. Existen varios escenarios plausibles, ninguno completamente benigno. En uno de ellos, este movimiento naval cumple su función disuasoria y el equilibrio se restablece en un nuevo nivel de tensión controlada. El mensaje se recibe, se interpreta y se archiva. La escalada se detiene, al menos temporalmente. En otro escenario, más peligroso, la demostración de fuerza provoca una respuesta simétrica o asimétrica. Un aumento de la presencia naval occidental. Ejercicios militares,
más cerca de las zonas disputadas. Incidentes menores, que en otro contexto se habrían gestionado discretamente, pero que ahora adquieren una carga simbólica mayor. En este escenario, el riesgo de error de cálculo aumenta de forma exponencial. Existe también un tercer escenario, menos visible pero igualmente preocupante: el uso de estas maniobras como cobertura para otras acciones estratégicas, políticas o militares. Cuando una potencia concentra la atención internacional en un punto, puede estar buscando margen de maniobra en otro. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos de esta lógica. Lo que une a todos estos escenarios es la fragilidad del control. La estabilidad ya no se basa en la confianza, sino en el miedo mutuo a las consecuencias. Y el miedo es un fundamento inestable para cualquier sistema de seguridad. Al final, el movimiento naval en el Mar Negro no es solo una cuestión de barcos y rutas marítimas. Es una declaración sobre cómo Moscú percibe el momento actual, sobre su disposición a desafiar narrativas de debilidad, sobre su voluntad de utilizar el poder militar como herramienta de comunicación estratégica. Vladimir Putin no ha enviado este mensaje por accidente. Lo ha hecho porque cree que el contexto lo permite, o incluso lo exige. La pregunta que queda abierta no es si este gesto tendrá consecuencias. Las tendrá. La verdadera incógnita es qué tipo de consecuencias y en qué plazo. ¿Servirá para reforzar la disuasión y congelar temporalmente la situación? ¿O será recordado como uno de esos momentos aparentemente menores que con el tiempo se revelan como el inicio de una escalada mayor? En geopolítica, los puntos de inflexión rara vez se anuncian con claridad. A menudo se reconocen solo en retrospectiva. El Mar Negro vuelve a estar en el centro del tablero, no por una batalla, sino por un mensaje de fuerza. Y cuando las potencias empiezan a comunicarse principalmente a través de movimientos militares, el margen para el error se reduce peligrosamente. La historia nos recuerda que no siempre hace falta una intención clara de guerra para que ésta se produzca. A veces basta con una señal mal interpretada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado.